your language. Buenos días a todos y todas. Comenzamos en unos 2 minutos. Bienvenidos. Tenemos traducción simultánea. Pueden escuchar el botón de interpretación que está al lado derecho abajo en su pantalla para que escojan su idioma y comenzamos en unos 2 minutos. Buenos días, como decía, bienvenidos a este webinar. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida. Tenemos interpretación, entonces pueden escuchar el botón que está abajo en la pantalla para escoger su idioma. Good morning, welcome to this webinar on sugar. Bienvenidos a este seminario web. Tenemos interpretación simultánea inglés-español. Por favor, vean el botón que aparece en su pantalla. Yo soy Leonel Ben, jefe interino de la unidad de factores de riesgo y soy asesor en alimentación, nutrición y actividad física en la OPS. Es un gran placer darles a ustedes una cordial bienvenida a este seminario sobre la primera Semana Mundial de Concientización sobre el azúcar, que ha sido organizada por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS. Es hora de que los gobiernos de todo el mundo digan basta y tomen medidas para reducir el azúcar antes de que nuestra salud se vuelva agria. En este último decenio, el consumo de azúcar ha subido a 178 millones de toneladas y esto va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por los efectos que tiene tanto para los niños y los adultos. La OMS recomienda que se reduzca este consumo y vemos que hay recomendaciones de tener un máximo anual de 60 cucharadas de azúcar al año para los adultos y mucho menos para los niños. Por supuesto, vamos a oír más detalles de este tema de diferentes expertos y, por supuesto, de las políticas que se han promulgado sobre estas bebidas azucaradas. Nuestro fin es concientizar sobre el consumo de azúcar. El consumo de azúcar está condicionado a la asequibilidad y a la disponibilidad de muchos productos azucarados. Sabemos que a pesar de las recomendaciones que se han hecho, el consumo de azúcar sube en todo el mundo y en toda la región, no solamente en los países de medianos y altos ingresos, sino también en algunos países de bajos ingresos. Sin embargo, en algunos países se han tomado medidas en los últimos años. Tenemos, por supuesto, que tener conciencia de los avisos que aparecen en los productos, en la parte frontal de los productos, sobre los problemas que causa el consumo de azúcar. Al reducir el consumo de azúcar, mejorará la dieta y, por supuesto, esto es indispensable para formular políticas amplias a nivel mundial para esta región. La OPS trabajará junto con la Acción Mundial sobre Sal
Azúcar y Salud, llamada WASH, con el fin de poder promulgar políticas eficaces para reducir el consumo de azúcar que se puedan implementar de manera amplia con el fin de disminuir este consumo. Nuestro fin hoy es concientizar sobre los efectos de las bebidas azucaradas para la salud y cuáles son sus implicaciones en materia de política. Es un honor para mí darles a ustedes la bienvenida, a todos ustedes, expertos de gran prestigio, y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Y estoy muy complacido de tener a un panel tan excelente para estas presentaciones. Muy contento de que en este momento estemos celebrando la Semana Mundial de Concientización sobre el Azúcar por medio del grupo WASH. También estamos celebrando la Semana de Concientización sobre el consumo de sal y celebraremos también un día especial sobre diabetes. Y esperamos que después de estas 4 presentaciones de hoy, vamos a tener una sesión final de comentarios, especialmente por chat o por el sistema de preguntas y respuestas que aparece en la pantalla. Y les recuerdo que tenemos interpretación simultánea, inglés y español. Ahora quisiera darle la bienvenida al profesor Graham McGregor, presidente de WASH. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta Semana Mundial de Concientización sobre el Azúcar. Como todos ustedes saben, hay una carga enorme de morbilidad por el consumo de azúcar y de grasa y por las pocas verduras y frutas que se incluyen en la dieta. Por supuesto, hay otros factores de riesgo que aparecen acá en esta diapositiva, como la tensión arterial, el consumo de tabaco, la contaminación del aire, el alto índice de masa corporal, alto nivel de glucosa en la sangre, consumo de alcohol y de medicamentos. Entonces, si vemos, todas estas son causas de muerte. Entonces, por supuesto, esto está relacionado con la alimentación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es muy sencillo, porque realmente 50% de todos los derrames cerebrales se deben a alta tensión arterial. ¿Y por qué causa la alta tensión arterial? Bueno, tenemos todos estos factores que ven aquí en la pantalla: consumo de azúcar, grasa saturada. El azúcar son solamente calorías vacías. Y además, al combinar el azúcar con la grasa y la sal, entonces todo esto lo hace a uno sentir lleno y por lo tanto causa obesidad, también causa diabetes, algunas formas de cáncer. Y por supuesto, tenemos también que el azúcar causa, y por supuesto esto representa un alto costo en extracciones dentales. La industria de bebidas y alimentos fabrica no solamente productos asequibles, sino también que rinden mucho lucro. Pero muchas de las personas que trabajan en mercadotecnia anuncian estos productos como que se pueden conseguir en cualquier momento. Entonces, por supuesto, con el alto consumo de calorías, terminamos por tener obesidad y diabetes de tipo 2. Esto lo ha creado, este sistema lo ha creado la industria alimentaria. Bueno, pero, por ejemplo, acá una hamburguesa de McDonald's
vemos todas estas calorías de la hamburguesa, de las papas fritas y de la bebida de Coca-Cola. Entonces, uno consume calorías en una comida así como para dos días. Entonces, después de eso, vamos a comer, después de haber consumido esta comida de McDonald's, vamos a comer algo más. Entonces, mire todo lo que podríamos haber comido y además vemos cómo se ha infiltrado esta costumbre de estos alimentos, de consumir estos alimentos. Esta semana estamos considerando no solamente las bebidas dulces y amargas, pero realmente algunas de estas bebidas son similares a los cigarrillos. Todos ustedes saben que en este último año y en estos últimos años el consumo de azúcar ha subido y eso guarda un estrecho vínculo con la diabetes. Aquí muestra existe una relación entre el consumo de azúcar en las bebidas azucaradas y en la diabetes tipo 2. Y por supuesto, la mercadotecnia de estos productos es una falta de ética. Aquí les dicen a los consumidores que les reportan mucha energía y que va a ser esto estupendo. Y en ningún momento van a decir que esto causa diabetes. Y muchas personas terminan con amputaciones simplemente por el consumo excesivo de azúcar. Y eso es la verdad. Pero eso no es lo que dicen los especialistas en mercadotecnia. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues, por supuesto, tenemos un público destinatario. Sin embargo, en nuestra comunidad, por supuesto, el gobierno sabemos que tiene una función en aprobar estos productos, pero la industria alimentaria es la que debe reducir el azúcar, la sal y la grasa. Bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, subvencionar una alimentación sana con más verduras y frutas. Eso lo podemos explorar, pero también podemos prohibir la propaganda de alimentos que no son sanos. Y bueno, vamos a reflexionar y decir, bueno, ¿cuáles son los alimentos sanos y los que no son sanos? Bueno, ahí, por supuesto, entra todo lo que es de mercadotecnia y propaganda. También podemos reducir la porción que consumimos, comer menos, pero eso es difícil. Pero, por supuesto, nuestra arma principal es reformular todo esto, fijar metas, poner un impuesto con límites especiales, especialmente en los países suramericanos. Más adelante voy a explicar esto de los impuestos. Entonces, los que no están familiarizados con la reformulación de la comida malsana, esta es una comida procesada, comida rápida, comida que uno compra y lleva a casa, comida de restaurantes. Y realmente muchas personas piensan que no es necesario cambiar la dieta. Pero, por supuesto, nosotros hemos visto, especialmente en muchos países de América del Sur, cómo ha evolucionado este panorama. En el Reino Unido tenemos un plan de prevención de la obesidad y se han tomado medidas acordadas, medidas propuestas y acordadas. Se han restringido las propagandas, se han formulado impuestos y, por supuesto, se han formulado pautas para poner avisos en la parte frontal de los paquetes. Sin embargo, para en algunos casos se han impuesto gravámenes a estas industrias de las bebidas azucaradas. En 2018
se impuso un gravamen a estas bebidas, como aparece aquí en la pantalla. Y vemos acá, por ejemplo, 8 gramos por 100 mililitros tienen 8% de azúcar, y así vemos el porcentaje de azúcar acá. Entonces, es muy fácil para el Departamento del Tesoro recolectar, en este caso, el monto de estos gravámenes provenientes de esta industria. Y esto dio como resultado una enorme reducción. Estos impuestos llevaron a reducir el contenido total de las bebidas en 2015 y 2019. Y luego, no solamente el contenido de calorías, la cantidad total de azúcar, y también las compras de productos azucarados se redujeron en un 35%. Pero las ventas aumentaron solo 14,9% como respuesta a estas medidas. Es muy costoso usar azúcar en los productos, pero hubo compañías que no reformularon la composición de sus bebidas. Entonces, también hemos visto una reducción de los niveles que se han impuesto para el azúcar en general en la industria. Bueno, en todo caso, sabemos que las bebidas que tienen menos azúcar y edulcorantes artificiales, pues son menos nocivas para la salud. Y tienen un pequeño beneficio. Por supuesto, no sería el beneficio tan grande que se tiene cuando se toma solamente agua. Bueno, esa es una breve presentación a esta Semana Mundial de la Concientización sobre el Azúcar. Aquí vemos los puntos donde tenemos programas en nuestra institución. Y aquí tengo las direcciones de contacto. Pueden comunicarse conmigo en cualquier momento, y muchísimas gracias por haberme permitido dirigirme a ustedes. Muchas gracias, doctor McGregor, por su interesante presentación. Es interesante ver cómo se implementaron estas medidas en materia de política y el impacto que tuvieron en materia de impuestos y gravámenes en el Reino Unido. Y realmente en Chile, por ejemplo, nosotros que tenemos una legislación especial sobre los avisos en la parte frontal de los paquetes, también hemos obtenido buenos resultados al implementar estos programas. Y eso muestra que esas medidas son realmente políticas eficaces que se pueden poner en uso. Bueno, nuestro siguiente orador, que es el profesor Richard Watt del University College de Londres, y el doctor nos va a hablar de la tributación de las bebidas azucaradas y sus avances, y los daños a la salud del consumo de azúcar y sus implicaciones para la política. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Lee, por su invitación para hablar en este evento. Estoy muy complacido de ser parte de esta Semana Mundial de Concientización sobre el Azúcar, y me alegro mucho de ver 160 participantes en el público hoy. Mi presentación trata de los daños a la salud del consumo de azúcar y sus implicaciones para la salud, y va a reforzar la excelente presentación del profesor McGregor. Vamos a destacar la importancia de la salud del azúcar para la salud pública a nivel mundial, y también quiero lanzar una mirada al impacto de los determinantes comerciales sobre el consumo de azúcar, y luego ver y subrayar la urgente necesidad de tener un marco político integrado en materia de salud pública. Primero que todo, quiero reconocer que realmente es muy bueno saber que se reconoce cada vez más la importancia del azúcar para la salud pública. Algunos de nosotros hemos estado trabajando en reducción del azúcar por más de 25 o 30 años,
Y en los decenios de 1990, esto era un interés marginal. Y la OMS, junto con otras organizaciones, se habían concentrado en la reducción del azúcar, lo cual fue un buen paso hacia adelante. Y como nos dijo Leo en su introducción, la producción de sacarosa alrededor del mundo ha aumentado. Y aquí vemos datos de las Naciones Unidas, de la FAO, y vemos cómo ha ido aumentando esta producción de sacarosa a nivel mundial. Es un producto barato y se usa en muchas industrias alrededor del mundo. También en la introducción hemos visto la importancia de las guías que ha publicado la OMS en 2015. Es un documento muy conciso en cuanto a revisiones sistemáticas y a las pruebas sobre el consumo de azúcar y la obesidad y todo lo que tiene que ver con el daño dental que causa el azúcar y las recomendaciones sobre la reducción del azúcar. Es una recomendación muy enfática y, por supuesto, se ha recomendado que el azúcar libre se reduzca a menos de 10% de la ingesta energética total y se reduzca a las azúcares libres a menos de 5% de la energía total. Eso es lo que se especifica ahí. La mayoría de nosotros, los asistentes acá, sabemos que la realidad dista mucho de este ideal. Aquí tenemos algunos datos sobre el consumo mundial de edulcorantes y vemos en los Estados Unidos cómo son las estadísticas y en muchos países también que han excedido los métodos recomendados para el consumo de azúcar. En esta diapositiva vemos los datos de los Estados Unidos en lo que se refiere al análisis de los datos recolectados en la encuesta nutricional de la población de Estados Unidos, y vemos acá los datos de mujeres y hombres, y vemos claramente que en todo el curso de la vida el consumo de azúcar libre y la ingesta de azúcar excede de las dietas, de las guías dietéticas en los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense del Corazón, tanto para hombres como para mujeres. Otro punto muy importante que señaló el doctor McGregor es la inequidad en materia de salud. Y yo creo que aquí, estos son datos de los Estados Unidos, vemos el origen étnico en materia de ingesta de azúcar en la población de Estados Unidos. Y vemos que entre la población de raza negra el consumo de azúcar es más alto y eso lleva a inequidades en materia económica, y el consumo de azúcar es mayor entre las personas de menores ingresos. Y por supuesto en otros países, en Europa y en otros países se apoya esta afirmación de estos estudios en materia de origen étnico y pobreza. Bueno, ahora brevemente examinemos los efectos sanitarios del consumo de azúcar. No solamente la salud dental, sino la salud en general. Lo que tenemos acá es una evidencia muy notable. Como dijo el doctor McGregor, ya, por ejemplo, tenemos datos muy dicientes sobre el efecto de estas bebidas azucaradas en la salud dental, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades no transmisibles, y también otras preocupaciones tienen que ver con los altos niveles de azúcar en los alimentos para bebés y las bebidas para bebés. Y según los últimos informes, hemos visto una alta proporción de azúcar libre, y
ese es uno de los puntos que en que nos concentraremos en otro seminario en el futuro. Aquí vemos las enfermedades bucales entre las más prevalentes y yo quisiera destacar este argumento, es que nosotros sabemos que los problemas dentales están relacionados directamente con el consumo de azúcar y alrededor estas enfermedades dentales afectan a 3.500 millones, 3.000 millones y medio de personas alrededor del mundo. Y estas son las afecciones más prevalentes y realmente el principal impulsor de este problema es el azúcar. Lo que sabemos en torno a las caries dentales es que son prevenibles, pero como lo dijo el doctor McGregor, esto puede llevar a infección también, inflamación, dolor, malestar, y hay muchos estudios que también demuestran que las caries dentales pueden incidir en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, y también muchas noches sin descanso, así como un impacto más generalizado en lo que hace a días perdidos de escolaridad, en incidencia en el logro educativo y, lo que es más importante, un costo muy alto para el tratamiento dentro de los sistemas sanitarios del mundo. Esta diapositiva fue tomada de la Unión Europea. Quiero agradecer a mi colega Stephen Liston, quien es economista en salud y también odontólogo y quien compartió esto conmigo, y vemos que en la Unión Europea la enfermedad o las afecciones dentales representan 90.000 millones de euros al año, la tercera afección más costosa en lo que hace costo para los sistemas sanitarios. Para estas enfermedades se trata de un costo realmente marcado. A nivel mundial se ha calculado que los costos del tratamiento de las enfermedades orales exceden los 365.000 millones de dólares estadounidenses en costo directo y casi de 190.000 millones de dólares estadounidenses en costos indirectos. Entonces, el costo para el tratamiento de estas enfermedades es sumamente alto. También el doctor McGregor nos dio datos muy claros sobre el impacto del azúcar en la salud en general y el efecto en el desarrollo o la presencia de obesidad y sobrepeso. Nosotros sabemos que hay congruencia entre el azúcar y el aumento también del peso corporal, según vemos en metaanálisis de ensayos aleatorizados y también en estudios de cohortes prospectivas. La obesidad tiene una relación directa con un aumento del riesgo de diabetes tipo 2 y también enfermedades cardiovasculares. Y la influencia directa de las bebidas azucaradas también se ve con un aumento en la incidencia de diabetes tipo 2, diabetes mellitus, y vemos una asociación directa. No hay lugar a dudas sobre las pruebas, los datos médicos que tenemos del impacto negativo de los azúcares libres. Creo que lo que debemos hacer de manera colectiva es identificar los azúcares y ver también cómo esto comparte también diferentes pautas para factores de riesgo modificables. Y es mucho más efectivo si nosotros vinculamos cuáles son las afecciones según las enfermedades no transmisibles. Pasemos ahora a destacar esta prueba que tenemos sobre la influencia realmente potente de lo que nosotros llamamos los determinantes del alto consumo de azúcar, y el azúcar es un ejemplo perfecto. Aquellos que desconocen este término, los determinantes comerciales, es una definición que indica que son estrategias y enfoques utilizados por el sector privado para promover los productos y las opciones que son perjudiciales para la salud. El interés en los determinantes comerciales ha crecido en los últimos 5 a 10 años y observo que esta semana la OMS acaba de publicar una hoja descriptiva de estos determinantes comerciales, de manera que el reconocimiento está creciendo en diferentes sectores, es decir, la importancia de estos determinantes comerciales. Esta diapositiva ha sido tomada de una serie de 2019 de Lancet,
colegas y yo preparamos este informe a nivel mundial sobre enfermedades orales y en esta serie de Lancet enmarcamos el problema de las enfermedades orales desde una perspectiva de la salud y analizamos los datos que teníamos sobre los determinantes sociales de las enfermedades orales o bucales y lo que hicimos también fue superponer la influencia de estos determinantes comerciales, sociales, estas estrategias societarias que se utilizan por las organizaciones a nivel mundial para aumentar la venta a través de diferentes acciones que finalmente representan una amenaza para la salud a nivel mundial. Si analizamos algunas de las pruebas que han sido descubiertas sobre las tácticas que emplea el sector del azúcar, con frecuencia el sector azucarero trata de negar las pruebas que existen de cuán dañino es el azúcar y dicen no hay alimentos buenos o malos, esto es incorrecto, y con frecuencia tratan de apartar la atención del azúcar, entonces por lo general se concentran en fluoruro para la prevención de las enfermedades bucales, mientras que a nivel del campo nutritivo con frecuencia se concentran en la necesidad de realizar actividad física en lugar de reducir el consumo de azúcar. Se sesga el debate al presentar a científicos que por lo general ofrecen datos contrarios, crean controversia, llaman la atención de los medios, menoscaban la credibilidad de los oponentes y por lo general hay tareas de cabildeo muy agresivas, por ejemplo, ante la OMS para tratar de interrumpir la implantación de cualquier medida de salud pública. En nuestra serie de Lancet en 2019 nos concentramos en la influencia y en el poder del gran sector del azúcar. Y esto lo resume a fin de cuantificar esta influencia. Observamos que Coca-Cola gastó más de 12.000 millones de dólares en la mercadotecnia de productos en África. A finales de 2020, PepsiCo había gastado 5.500 millones de dólares en una operación en India solamente. Y a diferencia de esto, en 2017, la OMS tuvo un presupuesto total de 4.400 millones de dólares. Entonces vemos el desequilibrio en lo que hace a la influencia de poder del sector azucarero y la preocupación y es cómo ellos tratan de promover los productos en países de ingresos medianos a bajos. Finalizaremos ahora esta presentación analizando cuál es la cronología, el plazo para abordar este problema de la salud pública. Yo creo que es importante, en primer lugar, destacar la necesidad de políticas más sólidas y existen pruebas contundentes. Es muy importante reconocer la limitación de los enfoques preventivos individualistas que ya sabemos que no funcionan en lo que hace a la sostenibilidad y las desigualdades. También sabemos que los acuerdos con el sector han sido ya implantados con diferentes países, pero no han progresado. Entonces necesitamos diferentes políticas fiscales para reducir la cantidad de azúcar en nuestros sistemas y esto será logrado a través de un trabajo multidisciplinario. Esta es una manera útil de ilustrar este enfoque y esta diapositiva fue producida por el Foro del Reino Unido, muestra un análisis de la producción a la distribución con diferentes puntos de acción para la redacción del azúcar a través de diferentes estrategias. El azúcar es un cultivo muy importante en lo que hace a los aranceles, subsidios, límites, precios, mecanismos comerciales. Entonces es algo que nos lleva a ver diferentes mecanismos para obtener también sustitutos, dado que el azúcar es uno de estos cultivos importantes en el sector. Y como lo dijo el señor McGregor, es importante reformular
el comercio que tenemos con las frutas, reducir el contenido de azúcar y, por ejemplo, en cuanto a la sal, se ha reducido de manera muy exitosa y podemos hacer lo mismo con respecto al azúcar. Otra oportunidad a nivel de la producción, la idea es vender menos azúcar en la cadena de alimenticia. Una vez más, tenemos temas impositivos. En México se realizó un avance muy importante, así como en Chile y en otros países de todo el mundo. Se puede hacer incluso más. Las restricciones minoritarias en el comercio minoritario, cómo se pueden reducir, por ejemplo, el tamaño de las porciones o de las bebidas es importante. Otro tema importante para la reducción de la cantidad de azúcar es analizar la comercialización del azúcar. Hay restricciones mucho más limitadas en lo que hace la comercialización de los alimentos azucarados, en especial aquellos dirigidos a los niños, y diferentes países están avanzando con esto. Y también la necesidad de tener reglamentación mucho más sólida en lo que hace a las leyendas alimenticias que incluyen las empresas en los alimentos. Y en muchos casos esta información es confusa. Y en último lugar, seguimos ya al sector de la distribución. También es importante incluir pautas para el consumo, información. ¿Qué quiere decir 5 o 10% de la energía para los consumidores para que entiendan mejor cómo hacer esto? También capacitar a los profesionales sanitarios para mejorar el conocimiento. Esto es importante, pero lo que es incluso más importante son estas reglamentaciones fiscales y de salud pública. Este es un ejemplo para demostrar la eficacia de este enfoque que se desprende de este documento de Lancet de 2010, donde se analizó a nivel mundial las intervenciones para la reducción de la obesidad. Y en estos 7 países diferentes, China, India, Brasil, Rusia, Inglaterra, México y Sudáfrica, pueden ver que en lo que hace años de vida ajustados por discapacidad y años de vida, las acciones en lo que hace a la reglamentación para la publicidad sobre alimentos y las medidas fiscales, el etiquetado han tenido la incidencia más grande en los resultados en comparación con estas intervenciones aquí arriba. Me gustaría terminar con un comentario optimista. En mi ámbito de la salud pública y la salud bucal, hubo diferentes acontecimientos en 2021 encabezados por mi colega, el doctor Darian, en la oficina en Ginebra de la OMS. También se aprobó una resolución este año desde la OMS y queremos, aquí en pantalla, tenemos una estrategia bucal o para el tratamiento de las enfermedades bucales preliminar, pero en estos diferentes documentos la reducción del azúcar y la importancia del azúcar como una medida de salud pública queda muy claro. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo la acción en el campo del azúcar se está convirtiendo más en uno de los programas centrales. Con el profesor Guarnizo Herrero, la profesora Guarnizo Herrero de Colombia, estamos llevando adelante una comisión sobre la salud bucal y la idea dentro de esta comisión es establecer los determinantes comerciales y la reducción del consumo de azúcar como focos centrales para mejorar la salud y estamos buscando avanzar en este campo. Para concluir, me gustaría decir que el azúcar, por cierto, es un problema de salud pública a nivel mundial. Necesitamos acciones para abordar la influencia de los determinantes comerciales, encabezado esto por el sector azucarero, en especial las bebidas azucaradas. También debemos reconocer las limitaciones de la prevención individualista y clínica y, en cambio, solicitar políticas generalizadas, actividad fiscal que de manera colectiva pueda tener una incidencia mucho más grande para reducir el consumo de azúcar en el largo plazo. Muchas gracias por la atención dispensada y espero ansiosamente intercambiar comentarios en unos minutos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Fue muy interesante, en especial
ver cómo usted destacó los determinantes comerciales y sociales de la salud y también la salud bucal. Esto es algo muy importante. Me gustaría recordar a todos que podemos formular preguntas y veo que se ha hecho ya la primera pregunta en el chat. Después de la próxima presentación vamos a tener tiempo para intercambiar ideas y hacer preguntas a los panelistas y recordarles a todos de la opción de presentar o escuchar la interpretación del español al inglés y del inglés al español. Fabio, no sé si estás listo para presentar o si deseas que Alejandro siga. No, ya estoy listo. Muy bien, está listo. Fabio es un asesor sobre alimentos y nutrición en la Organización Panamericana de la Salud y él nos contará un poquito más sobre la grabación de las bebidas azucaradas, que es una de las medidas más efectivas con las que contamos para reducir el consumo de azúcar. Fabio, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Leo. Creo que voy a comenzar diciendo que debemos entender claramente dónde nos encontramos en la región en lo que hace al consumo. Verán ustedes que nuestra región es la que se encuentra más alejada, más a la derecha, los países en naranja, amarillo, son los que tienen mayor consumo de azúcar. Y también me gustaría destacar que el Caribe angloparlante es la subregión de las Américas con el consumo más alto de bebidas azucaradas en un estudio en el que se evaluó el consumo en 187 países. Trinidad y Tobago es el país con el consumo medio más alto según se vio en este estudio mundial, no solo un estudio en las Américas, y tenemos aquí también todos estos países, muchos países en Caribe angloparlante que consumen prácticamente 500 mililitros de bebidas azucaradas por día y en Trinidad y Tobago aproximadamente 600 mililitros por día. Entonces, como ya mencionamos al principio, nos encontramos en un momento realmente crítico, es decir, dónde nos encontramos, en qué situación nos encontramos con el consumo de estas bebidas azucaradas en la región. Y no solo es cuánto estamos consumiendo, sino que este consumo está incidiendo en las otras partes y en los otros ámbitos del consumo de alimentos. Y podemos ver aquí que las bebidas azucaradas y dulces en general son contribuyentes importantes de calorías y azúcares libres. En este informe que mencionamos de 2019 vemos que la venta de estos productos, de esto incluye las bebidas azucaradas en la región, tuvo un alto porcentaje. El 71% de los productos ultraprocesados con azúcares libres son suministrados por el sector de dulces, azúcares y bebidas. Entonces, si nos fijamos en Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Perú, hay cerca de un 87% de la población en toda la región que tenían estas bebidas azucaradas. En 2014, más de 5 millones de toneladas de azúcar, y es así con el grado en el cual se están consumiendo estas bebidas azucaradas, es decir, una cantidad muy alta que también contribuye a la cantidad de azúcar que se está consumiendo en toda la región. ¿Y cómo es esta tendencia? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué percibimos? No hay ninguna indicación de que esto vaya a
interrumpirse si no implementamos ninguna medida. Tras decir esto, el estancamiento en algunos países del hemisferio norte, pero en América Latina en general estas empresas comienzan a llegar a una meseta con niveles muy altos de consumo. En América del Norte, por ejemplo, comenzaron a utilizar estrategias de mercadotecnia para aumentar el consumo de estos productos, en especial en los países de América Latina y del Caribe. Entonces, como ustedes pueden ver, las bebidas azucaradas, dulces, tienen una tasa incrementada, con lo cual el consumo aumenta mucho más rápidamente que otros productos. Por ejemplo, si nosotros comparamos el aumento en la venta de otros productos de bebida a diferencia de estos productos procesados, y ustedes pueden ver como alrededor de esto fue 30 veces más alto, es decir, el alza en la venta de estos productos en América Latina. Una vez más, con esto vemos que es algo que no está bajando el ritmo, de hecho está subiendo el ritmo a una velocidad mucho más alta de lo que vemos en otras regiones del mundo. Y también esto está basado por una reducción en los precios, y el estudio nos muestra cómo los precios relativos de estas bebidas se redujo. Ven ustedes aquí que muchos países de la región están aumentando esto, es decir, hay mayor asequibilidad de estos productos, con lo cual es muy difícil que nosotros podamos restringirlos. Hay una mayor demanda en nuestra población. Y conforme estas tácticas de precio sigan implantándose, no hay manera en la cual nosotros podamos reducir la demanda y ofrecer alguna alternativa si no hay, por ejemplo, normas o que regulen el etiquetado, la mercadotecnia y también la grabación para reducir la asequibilidad de estos productos. Hoy nos vamos a concentrar en el ámbito de la grabación de estos productos, lo cual es una medida muy importante. No solo porque puede mejorar la salud de la población, sino también porque puede generar ingresos y también tener el potencial de reducir los costos sanitarios asociados con el consumo, pérdidas productivas a largo plazo, todo asociado con el sector de dulces y bebidas azucaradas. En cuanto a cómo ha estado avanzando esta región para la grabación, en primer lugar, en esta publicación analizamos los países que han implantado impuestos que pueden afectar el consumo y a los consumidores, y probablemente lo que tenemos aquí por ahora es que 21 estados miembros ya tienen un impuesto a este producto de consumo a nivel nacional y 7 jurisdicciones en los Estados Unidos también han aplicado impuestos locales, pero todavía hay mucho por hacer para mejorar los impuestos. Algunos no son lo suficientemente integrales para abarcar todas los dulces y bebidas azucaradas, entonces no hay continuidad y sigue el consumo a alto nivel. También en lo que hace a los tipos, hay mucho más valor agregado, es más específico, y hay algunos pocos que combinan estos, y en algunos de estos países tampoco no se ha elevado el impuesto a una tasa que sea suficiente para reducir el nivel necesario para lograr los beneficios y también la cantidad de reducción necesaria para llegar a una incidencia sustancial para la salud pública. Entonces, voy a destacar aquí un ejemplo, y Alejandro tal vez pueda compartir más información con ustedes sobre cómo
evolucionado y cuáles son los desafíos, pero quería destacar aquí el ejemplo de lo que es nuestra práctica óptima en la región y todavía puede ser más eficiente, pero también con lo que ha sido aplicado se ha demostrado una caída sostenida en el consumo de estas bebidas azucaradas en comparación con una situación contrafáctica en la cual la grabación, o si la grabación no existiese, vemos que esta reducción tras un 10% de impuestos a los dulces y a las bebidas azucaradas. Terminó esto en 2015, el segundo año de implementación, con una reducción de la misma cantidad, es decir, un 10% de impuestos llevó a una reducción del 9,7% en el consumo. Otros estudios de modelos han demostrado también cómo este gravamen permitiría al país reducir la prevalencia de obesidad, dado que se reduce el consumo de dulces y bebidas azucaradas. Y recordarles también que aquí no estamos hablando solamente de esto, es decir, el azúcar es un problema en otros procesos ultraprocesados, en otros productos ultraprocesados en México, y la importancia de aplicar impuestos también a las bebidas energéticas, que incluyen también a otros productos con alto contenido de azúcar. Y también hay estudios que demuestran que el volumen previsto se redujo con la aplicación de este impuesto también. Simplemente deseo mencionar que ha quedado muy en claro que el poder de las bebidas azucaradas es muy alto, es decir, un poder para ocasionar enfermedades, pero en nuestros países preocupa cómo uno puede pasar o avanzar de la restricción en estas bebidas para no generar otro problema. Y como ven ustedes, en este resultado de metaanálisis hay otras bebidas que tienen otros endulzantes y tienen problemas diferentes asociados. Entonces, como pueden ver en este metaanálisis, menciono cómo las bebidas endulzadas con otros endulzantes también aumentó el riesgo de diabetes e hipertensión. Es importante contar con normas que aborden esta cuestión para regular y reducir la demanda de bebidas azucaradas y endulzadas y no expandir otros productos dulces. Queremos pasar a otras opciones que no sean endulzadas con otros endulzantes. Y lo mismo se aplica para el poder letal que tienen estos productos. Ven aquí otras bebidas endulzadas con otros endulzantes que tienen el poder para matar al consumidor. Entonces, destacamos que debemos tener mucho cuidado y no intercambiar una cosa mala por otra. Tenemos que regular estos productos para que tengamos el agua y otros productos más sanos como el patrón oro para la población y otras alternativas que podrían llevar a otros problemas o problemas similares. Les dejo aquí información adicional que está disponible en nuestro sitio web y pueden escanear este código, acceder a la información sobre el apoyo y el material que ofrecemos en respaldo de nuestros países en este avance con la regulación de este producto y para mejorar también el régimen alimentario y la salud de nuestras poblaciones en la región. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Muy importante de ver estos avances en relación a los impuestos en la región.
Entonces, ya nos están llegando las primeras preguntas. Entonces, para recordar que está esa opción de Q y A abajo en su pantalla para hacer las preguntas que luego de la siguiente presentación las abordaremos. Entonces, ya hay una primera pregunta también que yo creo que el siguiente presentador lo va a poder responder muy bien, que es la pregunta de qué manera se puede contrarrestar el tema del lobbying agresivo por parte de la industria. Entonces, nuestro siguiente presentador es Alejandro Calvillo, y es el director de Poder del Consumidor. Y creo que con la experiencia que nos va a presentar, se puede ver que a pesar del poder de la industria azucarera, también la sociedad civil con mucho menos recursos tiene mucho poder y su papel es fundamental si queremos implementar este tipo de políticas. Entonces, bienvenido Alejandro y adelante. Buenos días, muchas gracias. Voy a tener un poquito de problema que se me presenta en mi computadora para hacer la presentación en pantalla completa, pero bueno, la voy a hacer así. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar hablando del impuesto a las bebidas azucaradas en México y dar un poco el contexto. El contexto, como pueden ver, en el caso de la diabetes, teníamos en el año 2000 46,000 muertes por diabetes. En el 2006 ya habíamos llegado a alrededor de 106,000 muertes por diabetes antes de la pandemia. El año pasado, con la pandemia, llegamos a más de 150,000 muertes por diabetes. Se estima que hay alrededor de 47,000 muertes por exceso de diabetes vinculados al tema de la pandemia y alrededor de 25,000 muertes de personas que tenían diabetes y que murieron por COVID. Los datos son, menciono solamente algunos: 1 de cada 3 niños y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso o obesidad. En la administración anterior, que tenemos administraciones de 6 años, murieron 600,000 personas por diabetes. El Global Burden of Diseases estima en 40,000 muertes anuales asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y el 70% del azúcar añadida en la dieta de los mexicanos viene justamente de las bebidas azucaradas, 70%. Bueno, nosotros como sociedad civil, como organización, pues hemos hecho muchísimas cosas: investigaciones, foros académicos, propuestas legislativas, y también hacemos actos públicos como una especie de contracampañas que tratan de hacer algo de impacto contra estas imágenes que se han estado manejando en la industria a través de actos públicos. Nosotros lo que seguimos es una estrategia de campaña donde primero exponemos el drama humano, porque pensamos que no se puede hacer nada, no podemos promover ninguna política pública si no hay una conciencia clara del problema y de que ese problema se va a agravar. De ahí pasamos en nuestras campañas a identificar cuál es la causa o quién es el responsable de esa situación, y ya que esto genera una indignación en la población, presentamos propuestas. Entonces, en ese sentido, voy a comentar un poco lo que hicimos para impulsar el impuesto a las bebidas azucaradas. En el sexenio, hace 3 sexenios, en el sexenio que terminó en el 2012, de 2006 a 2012, encontramos que en esos 6 años habían muerto 500,000 de personas por diabetes. Y este es un acto que hicimos en el Día Tradicional de México, el Día de los Muertos, frente a la Secretaría de Salud, hablando con una lápida sobre los 500,000 muertes. Recientemente fue también en el Día de los Muertos, hicimos un acto similar hablando de la diabetes y sus impactos en México. Entonces empezamos a identificar la causa. La gente no sabía
Esta es una de las campañas muy, muy sencillas, pero que más recuerda a la gente después de 8, 9, 10 años de que la realizamos, ¿no? Donde les decíamos, les darías 12 cucharadas de azúcar, ¿no? Y está la imagen dándoles una bebida de 600 mililitros. Dice, ¿por qué les das refresco? Y la otra era, te tomarías 12 cucharadas de azúcar, te comerías, incluso pondríamos, ¿por qué te tomas un refresco? Y esto fue un shock para la población porque la población no sabía que había 12 cucharadas en una botella de 600 mililitros. La industria dijo que decíamos mentiras, pues salimos públicamente a demostrar la propia información que había en las botellas sobre la cantidad de azúcar. Y entonces, bueno, identificamos el culpable. Estoy contando esto saltándome muchas cosas, foros, acciones públicas, encuentros en el Congreso. Y de ahí empezamos a hablar ya de las soluciones. Y hablamos de que con el impuesto al refresco se tendrían que crear espacios o en los espacios de las escuelas, en los espacios públicos, que hubiera bebederos de agua. En este país, muy pocas escuelas tienen acceso a agua para beber los niños. Entonces, esa era la política, que se obtuviera dinero con los impuestos y que ese impuesto principalmente fuera a lo anterior. Proponíamos, como era la recomendación, un impuesto de 20%, el cabildeo lo dejó en 10%, sin embargo, a pesar de ser la mitad y de que decíamos que lo menos era el 10% y el 20%, y que seguimos luchando actualmente para que aumente a 20%, los datos que ya daba Fabio Gómez, el doctor Fabio Gómez, pues bueno, indicaron en los estudios que se han hecho independientes, publicados en revistas científicas, indexadas, se encontró que en el primer año se dio una reducción de 6.3% en las compras, en el segundo año, 2015, de 9%. En los hogares que tenían niños, la reducción fue mayor, de 11%. En los hogares más pobres se redujo en 10.3% y hubo un aumento en la compra de agua embotellada. Bueno, no nos gusta esto de que la gente esté comprando agua embotellada, pero frente a las bebidas fue un pequeño paso. Pero no nos quedamos en eso. Logramos también un etiquetado de advertencia y tomamos mucho la experiencia de Chile y esto un poco referido también a lo que decía el doctor Gómez. Lo que hicimos fue un etiquetado similar de advertencia, pero incluimos el tema de unas leyendas que dijeran contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y contiene cafeína, evitar en niños. Me voy a centrar más en el tema de contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Aquí está una lata clásica, una Coca-Cola clásica, donde ya empezaron a reducir el azúcar, pero empezaron a compensar introduciendo los edulcorantes no calóricos. Lo que nosotros vimos es que en Chile, pues, la industria se movió a quitar el azúcar de muchos productos y a meter edulcorantes no calóricos. Entonces los niños empezaron a consumir, siguieron con el hábito a lo dulce, muy fuerte, y a consumir edulcorantes no calóricos cuyo riesgo por lo menos no sabemos, pero sabemos perfectamente que mantienen un fuerte gusto por lo dulce. Y este es uno de los graves problemas del deterioro de los hábitos alimentarios. Entonces, por eso mismo, por esas razones, presionamos muy fuerte a que se incluyera esta leyenda de que contiene edulcorantes no calóricos, que no era recomendable para los niños. Y también incluimos el tema de la cafeína. En México se consume, somos uno de los mayores consumidores de Coca-Cola, ¿no? Y pues hay un nivel de cafeína en estas bebidas que incluso vemos en población indígena que se les da en biberones a los niños la Coca-Cola sin que haya ninguna campaña que advierta del riesgo que significa esto. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho el tema de estas reformulaciones. Sí, el azúcar tenemos claro que hay que bajar el consumo y hay que hacer todo,
¿no? Impuestos, etiquetado, estamos en el tema de la publicidad ahorita, tenemos una regulación débil, pero ya hay una regulación, hay una regulación en escuelas, pero todavía no se cumple bien. Entonces estamos luchando en todos los frentes, pero no queremos, o sea, lo que no queremos es que en el caso de los niños que en México tienen un deterioro de sus hábitos alimentarios tremendos, que de repente aparezcan que estos productos con una gran cantidad de aditivos, ¿sí?, de los cuales no conocemos los daños, pues sean el consumo habitual de los niños, ¿no? Sabemos perfectamente que el uso de edulcorantes no calóricos en niños influye en el desarrollo y preferencia por alimentos y bebidas dulces. Hay muchos estudios al respecto. Que existe una relación entre el consumo de edulcorantes no calóricos con accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón y muerte. O sea, esos estudios empiezan a estar ahí y sabemos, yo a veces pienso que a ver si no nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando se fue contra las grasas saturadas de origen animal y empezó el consumo masivo de margarina, ¿no? Pues no sabemos exactamente qué va a pasar. Y hay estudios realizados por la American Heart Association, ¿no?, que relacionan el consumo de edulcorantes no calóricos con la mortalidad, principalmente por enfermedades del corazón. Hay estudios que demuestran un aumento de consumo de calorías con el consumo de edulcorantes no calóricos. Entonces, es una gran preocupación la que tenemos. Además, todas las recomendaciones, o sea, cuando estamos combatiendo el consumo de un ingrediente, pues lo que tenemos que entender es la dieta a la que estamos llevando a la población y pues sabemos que la gente lo que tiene que consumir es agua para hidratarse, frutas, verduras, cereales integrales y no estas opciones de que nos lleven a una reformulación a productos que son un cóctel de aditivos químicos, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios, ¿no?, que hablan ya sobre el impacto que causa el consumo de ultraprocesados en obesidad, en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en mortalidad. Y bueno, esa es la lucha que tenemos, combatir y reducir de manera significativa, muy importante el consumo de azúcar, pero evitar, ¿no?, que estemos abriendo las puertas a productos que nos pueden llevar, primero, no nos van a llevar una dieta saludable, que es lo que nos interesa a nosotros como Red Nacional de la Alianza por la Salud Alimentaria, ¿sí? Y que pueden traer riesgos muy graves a futuro. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, sí, definitivamente podemos ver que sí hay opciones para promover estas políticas y yo creo que uno de los mejores ejemplos del papel importante que desempeña la sociedad civil ha sido el ejemplo de México. Muchísimas gracias. Entonces, nos quedan unos 15 minutos para las preguntas y respuestas. Entonces, ¿hay aquí alguna pregunta que quisiera que el profesor Graham McGregor la responda? Entonces, I will ask the question in English. It's for Professor McGregor. So the question is, given the various actions that have been taken in the Sí, esta pregunta es para el profesor McGregor. Dadas las diferentes acciones que se han tomado en el Reino Unido y en otros países para combatir el consumo de estas bebidas azucaradas, ¿por qué no se han visto una reducción en las enfermedades no transmisibles, en este caso en la obesidad? Bueno, parece que esta es una pregunta de la industria alimentaria. Bueno, en 2018, realmente no esperamos que esta reducción tenga un efecto inmediato. Solamente tiene un efecto inmediato en el número de calorías consumidas. Tenemos documentos que han mostrado los buenos efectos de la reducción del consumo de azúcar. Estoy de acuerdo con el último
orador. Realmente los edulcorantes no calóricos, eso es un punto que debemos estudiar más. Si vamos a cambiar una bebida en un 50%, a lo mejor la gente no la acepta y estamos corriendo un riesgo. Necesitamos tener evidencia sobre el efecto de estos edulcorantes. Por supuesto que a veces las bebidas con edulcorantes no son igual de nocivas a las que tienen azúcar, pero por supuesto nunca serán iguales a lo que es beber agua. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para el doctor Watts y tiene que ver con la caries dental. En realidad es el consumo de azúcar relacionado con la caries dental en los niños. Y si queremos saber sobre la incidencia de caries dental en los niños y su consumo de azúcar, queríamos saber también cómo se relaciona esto con la higiene y con los factores genéticos. Si puede, por favor, decirme cuál es su opinión. Y también preguntar sobre aquellos endulzantes que no tienen contenido de azúcar. Muchas gracias, Leo, por tu primera pregunta. En respuesta a ella, las pruebas, los datos con los que contamos nos muestran una asociación directa, lineal, sólida entre el consumo de azúcares libres y los problemas bucales. Esta asociación ha sido establecida en los últimos 40 años, más o menos. Entonces, este es el principal motivo etiológico que lleva a las caries. Otros factores como por ejemplo genética, etcétera, tienen una influencia muy pequeña en comparación con la influencia del consumo de azúcares libres. Esto queda muy claro en lo que hace a los datos con los que contamos. Y también estoy de acuerdo con los otros oradores. Creo que los endulzantes artificiales no son la solución porque en mi campo científico, algunos promueven los endulzantes artificiales, pero en lo que hace a la nutrición y la salud pública son un paso hacia la reducción de los azúcares debido a la preferencia que existe por el azúcar. Y si estos endulzantes es decir, si la gente tiene este deseo de azúcar, de dulce, luego consumen otros productos, estoy totalmente de acuerdo tener un mente congruente y también estos endulzantes artificiales simplemente son un paso hacia la reducción final, pero no la solución definitiva. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que en lo que hace a las políticas y a la reducción de las enfermedades no contagiosas, hay que ver los efectos inmediatos que pueden existir, por ejemplo, y esto es algo que debe ser visto en el curso de varios años, es parte de una política central. Hay que ver una reducción generalizada y luego de ello podemos ver una reducción en estas enfermedades no transmisibles. Y esta es una pregunta para el doctor McGregor. A lo mejor él quiera agregar algo. Doctor McGregor. Sí, estoy de acuerdo. Estas cosas son lentas, pueden tener un gran logro. Esto ha llevado, en los últimos 5 a 7 años, hemos visto la posibilidad de reducción en la población. Entonces, no es algo que ocurra de inmediato. Sería ridículo decir que con un impuesto a las bebidas gaseosas podríamos reducir este problema para siempre, corregir este problema para siempre. Yo creo que tenemos que entender que tenemos todo un sector que está tratando de contrarrestar, el sector alimenticio también está tratando de responder a esto. Entonces, ustedes ya lo vieron que necesitamos un enfoque generalizado en el sector. El sector de los alimentos no necesita
realmente matar para ser exitoso. Entonces, si hacen productos más saludables, vamos a vivir más tiempo, van a tener más consumidores. Entonces, cuando ustedes hablan con los jefes de Nestlé, con los jefes de las diferentes empresas, hay que presentar estas ideas. Ellos realmente están haciendo cosas que son negativas para ellos mismos, perjudiciales para ellos mismos. Muy bien, este es un comentario Entonces, muy la siguiente interesante. pregunta para Alejandro Calvillo. Quieren saber la situación actual en México de los bebedores escolares en el marco de la pandemia de COVID-19. ¿Se han deshabilitado en este caso? ¿Qué perspectivas se plantean? ¿Se prevé ponerlos nuevamente en funcionamiento? Reemplazar el pico por rellenadores de botellas que respalda la evidencia o recomendaciones técnicas habría para una u otra medida. Los recursos no se han destinado, no se han etiquetado. Hay una resistencia a etiquetar los recursos del impuesto a las bebidas azucaradas para cualquier fin. O sea, van a un fondo general. Se inició un programa para introducir bebederos en 40,000 escuelas. El programa quedó en su etapa inicial, pero pensamos que este momento en México están regresando los niños a clases presenciales y pensamos que es un momento muy sensible en las familias sobre el tema de la alimentación y que es una gran oportunidad en este momento para empujar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que tomen decisiones más fuertes en este sentido. Gracias. Hay dos preguntas más para ti. ¿Se tiene alguna guía práctica actualizada donde se vea a mayor profundidad lo del etiquetado de alimentos, cantidades recomendables, precauciones, repercusiones en la salud para promover estilos de vida saludable? Y otra pregunta, ¿en cuánto tiempo lograron ese cambio en los etiquetados en México? ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos? Las etapas de este enorme logro, quieren saber. Sí, el tiempo en realidad no fue, bueno, primero batallamos mucho en contra del etiquetado que puso la industria en un total contubernio con el gobierno en la administración anterior, amparos, procesos legales, pero el proceso fue un proceso de 1 año y medio, 2 años, porque también había una decisión muy fuerte de el sector salud de impulsar el etiquetado. Entonces hubo grupos de trabajo, estuvimos con la industria, pero las votaciones finales que se hicieron en el proceso de hacer esta norma de etiquetado se inclinaron por el interés público. Estuvo participando la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF. Entonces fue un proceso muy abierto. Sobre la información del etiquetado, yo creo que yo recomiendo entrar a la página del Instituto Nacional de Salud Pública del gobierno mexicano y buscar, porque ellos dieron toda la base científica, y buscar ahí los documentos sobre etiquetado frontal. Muchas gracias. Dos preguntas para Fabio. Nos preguntan si hay evaluaciones de la implementación del impuesto en Filadelfia a bebidas azucaradas y con edulcorantes artificiales, y también si en América Latina hay algún país que aplique el impuesto a bebidas azucaradas y a bebidas sin azúcares pero con edulcorantes. Sí, las evaluaciones, yo voy a poner en el chat las evaluaciones no solo de Filadelfia, pero de otras jurisdicciones en Estados Unidos, y también la información de los países que cuentan con impuestos que aplican a esos impuestos también a bebidas, a bebidas endulzadas sin azúcares, o sea, con otros edulcorantes.
La mayoría de los ejemplos que tenemos sí son de jurisdicciones de los Estados Unidos, pero ahí les voy a poner el enlace de la publicación de OPS que reúne todas las jurisdicciones de Estados Unidos, las evaluaciones y también los países en Latinoamérica con las características de cada uno de los impuestos a las bebidas, así quedamos todos con la información completa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces también nos preguntan qué tipo de estrategias educativas en adultas recomiendan para reducir el consumo de azúcar y bebidas azucaradas. Y también había otra pregunta sobre la información y comunicación, qué tan efectivos son esos procesos en cuanto a la transformación de modos, condiciones y estilos de vida saludable. Entonces, en realidad, como hemos visto en la presentación del profesor Watts, son preferibles las medidas más poblacionales que las medidas individuales para tratar de modificar los estilos de vida. Pero sin embargo, las campañas de comunicación son un complemento importante como parte de un paquete integral de acciones. Entonces, el problema es que muchas de esas campañas no son inefectivas porque son campañas, sino más bien porque no son bien preparados y bien diseñados. Vimos de manera profesional que se ha hecho campaña en México y ha sido muy efectivo. Nosotros también tenemos un curso gratuito de mercadeo social que está disponible en nuestro campus virtual, que he puesto el vínculo en el chat, que está disponible tanto en inglés como en español y consiste en 5 cursos y eso ayuda a todo el mundo a aplicar todos los pasos de mercadeo social de manera científica y planificada. Ya estamos llegando al final de nuestro webinar, entonces quisiera darle a todos los panelistas la oportunidad de hacer algunos comentarios finales y primero, please, Professor McGregor. Profesor McGregor, comentarios finales en lo que usted compete. Muchas gracias por presidir esta reunión. Ha sido un webinario realmente excelente. Ha sido muy bueno compartir con nuestros colegas toda esta información. Le agradezco a todos y espero que tengamos algunas acciones interesantes en América Latina. Después de escuchar la presentación, es un problema realmente terrible. Parece que la diabetes tipo 2 está invadiendo de manera generalizada, está afectando de manera generalizada a la población y no debemos permitir que esto ocurra, no debemos permitir que estas empresas lo ocasionen. Si nos fijamos, por ejemplo, con lo que hicimos con el sector tabacalero, el sector azucarero puede producir también alimentos saludables y lo que están haciendo en este momento es básicamente comida chatarra. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Profesor Watt, sus comentarios finales. Muchas gracias y simplemente me gustaría añadir que ha sido excelente este webinario, muy integral y escuchar también ejemplos de diferentes políticas que se están implantando y evaluando, lo cual es muy importante. Me gustaría también felicitarlos a todos por la importancia de trabajar con la sociedad civil. Yo creo que con frecuencia en los países profesionalizamos el problema y no participamos directamente con las organizaciones de la sociedad civil.
y las organizaciones civiles en general, y es importante cuando tenemos el apoyo de la sociedad civil. Me gustaría saber qué es lo que tienen para decir los colegas en México, cómo han logrado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, cómo han logrado que participen en contra del sector azucarero, porque es un tema bastante importante y es un logro importante. Muchas gracias por un evento tan exitoso, muchas gracias por su participación. Palabras finales, Fabio. Y no solo agradecer, seguir poniendo la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud a disposición de los países para apoyar en esa labor de mejorar la alimentación saludable. Y sabemos, y hoy con esta sesión queda muy claro que tenemos claridad de un conjunto importante de productos que tenemos que regular, ¿no? En particular las bebidas azucaradas, para que podamos tener y dar espacio a los bolsillos y estómagos de nuestras poblaciones y espacio en los sistemas alimentarios para comida de verdad y no productos superfluos y dañinos para la salud. Y en ese sentido, seguir extendiendo el apoyo de la OPS a nuestros Estados miembros en aplicar, diseñar e implementar esas políticas regulatorias necesarias para reducir la oferta y demanda de tales productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. De pronto un par de palabras sobre el evento de este jueves, sobre de conflicto de interés. De pronto podemos poner el vínculo en el chat. Sí, buena idea. Sí, este jueves, el 11 de noviembre, vamos a lanzar una hoja de ruta sobre la implementación, sobre los instrumentos de prevención de conflicto de interés para la formulación de políticas y implementación de programas de nutrición a nivel de países. Es una herramienta muy importante en el contexto que estamos viviendo, porque sabemos que en muchos países la industria termina desequilibrando los poderes de decisión, desequilibrando las decisiones finales y comprometiendo una decisión que debería ser en favor de la salud pública para volverla en favor de las empresas. En ese sentido, hemos trabajado y formulado esta hoja de ruta y la vamos a presentar. Ya está disponible en la web, pero la vamos a tener una presentación este jueves con presencia de la doctora Mary Ernesto de la Universidad de Nueva York, con la presencia de autoridades de México, Brasil, representantes de la sociedad civil, para discutir la importancia de salvaguardar los procesos de formulación de política de los conflictos de interés. Muchas gracias, Leo. Bien recordado. Gracias. Entonces, Alejandro Calvillo nos comenta. Muchas gracias, Leo, y palabras. muchas gracias al profesor Watt, al profesor McGregor y a Fabio. La pregunta que hacía el doctor Watt, bueno, cuando hablamos de sistemas alimentarios saludables, hemos encontrado que muchas organizaciones que trabajan por el medio ambiente están interesados, organizaciones que trabajan con pequeños productores, con productos orgánicos. Es increíble. Todas las organizaciones de derechos humanos que trabajan frente a pobreza, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, hemos creado una red muy, muy amplia y muy, muy solidaria, ¿no? Y entonces hablamos de aspectos del impuesto a refresco y apoyan, ¿no? Pero también nos apoyamos en contra de los transgénicos, en contra de los agroquímicos. Entonces, es un punto de encuentro de todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Entonces, bueno, para decirles a todo el mundo que las grabaciones van a estar disponibles en la página web. Creo que ha sido un webinar bastante interesante. Hemos visto lo dañino que es el azúcar, el exceso del consumo de azúcar a nivel mundial, pero también que existen medidas efectivas para reducir el consumo de azúcar y debemos aplicar un enfoque que es a través de todo el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo,
que tenemos que fortalecer la abogacía y tener los buenos argumentos para convencer a los políticos y lograr la colaboración de la industria a través de políticas regulatorias que incluye reducción de la publicidad, que incluye un etiquetado frontal de alimentos, que incluye también políticas a nivel de escuelas, y la reformulación también se ha visto como tema importante, y en ese sentido quiero aprovechar, anunciar que la semana pasada hemos lanzado nuevas metas de reducción de sal, que es el segundo juego de metas que la OPS ha elaborado. Teníamos las metas de 2015 que ahora se han actualizado, y vamos a poner también en el chat el vínculo a estas nuevas metas para que las conozcan, porque eso también se hace de manera paulatina, pero al mismo tiempo tenemos que ir avanzando en políticas que reducen el consumo de alimentos ultraprocesados, porque vemos que ese consumo, ese aumento va más rápido que lo que podemos reducir a través de la reformulación. Entonces, este no es una lucha que la ganamos en un par de años, sino es un esfuerzo de largo aliento, pero yo creo que vamos avanzando, y hemos visto en este taller que hay muchas opciones. Entonces, una vez más, yo quiero agradecer a todos los presentadores, a los traductores también, a todos los que nos acompañan en este taller, y les deseo un buen día y muchas gracias a todos y todas.